Alma Callejas de Reyes, a los ministros del Señor, licenciados en teología, que conforman la familia ministerial. Dios bendiga al ministro local. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios bendiga a todos los ministros del Señor que están de diferentes áreas, de diferentes distritos. Ministros que vienen del área de Ixchihuán, Tajumulco, Tejutla y San Miguel Iztahuacán. Dicen amén, hermanos. Gracias a Dios porque el Señor nos permite estar acá aquí con ustedes. Necesitamos entender varios puntos importantes para el desarrollo, no solamente de la iglesia en general, sino para el desarrollo del ministerio al cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Y es importante que entendamos lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recordemos, mis amados hermanos, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, la estudiamos no para saber más de la Biblia, sino la estudiamos para ir formando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quisiera preguntar en esta hora, ¿quiénes predican la palabra de Dios? Levante su mano. A ver, levante su mano, levántela bien y diga: yo predico la palabra de Dios. Muy bien. Si usted predica la palabra de Dios, tiene que entender entonces que la Biblia es la revelación especial y suficiente de Dios. ¿Para quién? Ministros, la Biblia es la revelación especial y suficiente de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién? A ver, ¿para quién? Fuertemente, ¿para quién? Bueno, estoy aquí hablando con ministros o con agricultores o con albañiles o con... Estoy hablando con ministros de Dios. Su profesión es predicar ¿qué? A ver, su profesión es predicar ¿qué? Entonces tiene que saber qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Pregúntele al que está a la par qué es la Biblia. Y él tiene que saber qué es la Biblia, porque si la Biblia es la revelación especial y suficiente de Dios para el hombre, entonces tenemos que entender que la Biblia no es un libro de información, sino es un libro de formación. Ahora, yo quisiera preguntarle a los ministros, ¿qué nos comunica Dios por medio de la Biblia? Sigo creyendo que estoy hablando con ministros. Y si es un ministro, tiene que saber qué es lo que Dios nos comunica por medio de la Biblia. A ver. ¿Qué nos comunica Dios por medio de la Biblia? Nos comunica su voluntad. ¿Qué nos comunica por medio de la Biblia? Su voluntad, porque si hablamos del amor de Dios, si hablamos de la misericordia de Dios, nos damos cuenta que esto, el carácter de Dios, los atributos transmitibles de Dios, también se nos revelan por medio de la revelación general. Y la revelación general es la naturaleza, la creación. Ahora, ¿cómo se divide la revelación general? Usted lee la Biblia, usted tiene que saber. Usted predica la palabra de Dios, usted lo tiene que saber. ¿Cómo se divide la revelación general? Muy bien.
Tenemos que aprender. Allí está el porqué no hay cambio. Número uno, a quienes les predicamos. Y número dos, ¿por qué no nos hemos vuelto entes de transformación para nuestras comunidades? Yo me quedo asombrado que todo el mundo que se me acerca me dice, es que la gente donde yo predico no quiere entender. Pero entonces, ¿qué es el evangelio? A ver, Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? ¿Para qué? A todo aquel que cree, al judío, como también a qué. Ahora, en el evangelio, la justicia de Dios. Ahora le pregunto, ¿una persona que ha sido justificada puede seguir actuando según la carne? Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice de memoria? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Por eso le pregunto, ¿por qué no hay transformación en las comunidades? ¿Por qué no hay transformación en las comunidades? Porque la gente no quiere entender. O porque todavía nos hace falta eficacia en cuanto a la predicación de ¿qué? Del evangelio. ¿Por qué? Váyase a Romanos capítulo 2 y se lo voy a demostrar con la palabra. Y vaya rápido. Romanos capítulo 2. Bueno, ¿sabe qué? Vamos al capítulo 1, rápido. Y ahí mismo vamos a hablar de dos cosas importantes. En 5 minutos se lo quiero decir para que usted entienda, porque es que muchas veces no hay cambio en las comunidades, porque la iglesia de Jesucristo es un ente de cambio, de transformación. Pero recordemos que la iglesia de Cristo tiene una funcionalidad no solamente social, sino una funcionalidad espiritual. Porque nosotros queremos llegar a muchas partes, queremos llegar a muchos seres humanos, olvidándonos muchas veces de la funcionalidad espiritual. Cristo lo dice, San Mateo capítulo 16, versículos 16, 17, 18, 19. Cristo se lo dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Cristo refiriéndose a la funcionalidad espiritual de ¿quién? De la iglesia. Ahora, queremos nosotros ver cambios, vamos a lo que dice la palabra. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Versículo 18, ya todo lo tiene. Oiga lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce, escuche, porque lo que de Dios ¿qué? Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora veamos cómo Dios se lo manifestó. Siga leyendo, siguiente versículo. Muy bien, puede sentarse.
Ningún ser humano puede decir que no conoce sobre el carácter de Dios, que Dios nunca se les ha revelado, porque la primera revelación general es la revelación mediata. La revelación mediata es la revelación en donde Dios se revela al hombre por medio de la naturaleza. Escuche. Entonces todo aquel que tiene visión, todo aquel que tiene el sentido de la vista, está siendo testigo del poder de Dios por medio de la revelación general mediata, porque Dios utiliza la creación como medio. Escuche, como medio. Por eso se llama mediata, porque Dios utiliza la revelación general como medio, la creación como medio. Ahora, ¿cuál es el problema que hoy existe muchas veces en la persona quien imparte la palabra? Disculpe que se lo diga, el problema que está existiendo en muchos, que aunque predicamos la palabra, todavía nuestro corazón está cargado de incredulidad. Le digo una cosa, ¿cuántos confiesan que Dios existe? ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Cómo no creer si miramos? Ahora, se lo digo, segundo, si usted fuese ciego, tampoco tiene usted excusa para decir que no cree en la existencia de Dios, que no creería usted en la existencia del poder de Dios, aunque usted fuera ciego y no lograra ver usted la creación. Y esa otra revelación general de Dios es revelación general inmediata. Romanos capítulo 2, vaya lo que dice. Y esto es importante. Versículo 15, mire lo que dice, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? A ver, otra vez. Mostrando la obra de la ley escrita en sus... Siga leyendo. Oiga. Puede sentarse. El hombre, los animales y las plantas comparten un tipo de conciencia, la conciencia neuronal. Los animales tienen conciencia, las plantas tienen conciencia, el hombre tiene conciencia neuronal. Yo le explico cuál es la conciencia neuronal. Cuando usted miente, lo que a usted le dice, lo que dijiste es mentira, es la conciencia neuronal. Es esta conciencia, la conciencia del saber. Ahora bien, usted leyó que dice que Dios escribió su ley ¿en dónde? ¿En los corazones de quiénes? ¿De los animales o del hombre? Yo le pregunto, ¿en dónde escribió Dios entonces su ley? Si usted no leyese la Biblia, si usted nunca hubiese conocido el Evangelio, oiga lo que le voy a decir. Por naturaleza, usted tiene discernimiento sobre el bien y sobre qué, sobre el mal. Aunque usted no fuese ministro, simplemente fuese un carpintero, usted tuviese conocimiento sobre el bien y sobre el mal. Usted sabe que es mentira y que no es mentira. Usted sabe que es blanco y que es negro. ¿Es así o no es así? Ahora, ¿cómo lo supo usted? Por la ley que Dios escribió en nuestros ¿qué? Bueno, a eso ya se le llama autoconciencia o conciencia de sí mismo. Ahora le pregunto, ¿cuántos están convencidos que son ministros del Señor?
No, le estoy preguntando, ¿cuántos están convencidos que son ministros del Señor? Bueno, levante la mano pues, diga: yo estoy 100% convencido que soy ministro del Señor. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Su autoconciencia. ¿Y por qué? La autoconciencia es quien a usted lo hace sentir un verdadero ministro de Dios. No simplemente por lo que sabe, sino por lo que hace. Muy bien, yo le explico rápido. Entonces usted le miente a su esposa y le dice: ¿en dónde está usted, Juanito? Estoy aquí visitando al hermano Pedro. Usted sabe que no está con Pedro, está con la hermana María. No, disculpe, te estoy diciendo. ¿Dónde está mi amor? Estoy aquí con él, vine a visitar a mi mamá. Mentiras, está con la que cuida el terreno. En ese momento, usted sabe por la conciencia neuronal que está ¿qué? Mintiendo. Pero cuando usted va y ya mira a su esposa y la mira frente a usted, ya no solamente usted sabe que le mintió, usted ya se siente un ¿qué? ¿Qué se siente? Un mentiroso. Y por eso es que ya no se atreve a verle a los ojos. Y por eso es que ya mira hacia abajo. Y por eso es que ya le comienzan a sudar las manos. Y por eso es que usted ya se pone pálido. Porque su autoconciencia, la conciencia de sí mismo, lo que dice el apóstol Pablo, lo está acusando. Y le está diciendo: sos mentiroso. Y aunque predican la palabra, mentís. Y aunque predican la palabra, sos mentiroso. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? Usted mismo, su autoconciencia, el conocimiento de usted ¿qué? Mismo. Entonces por eso le pregunto: ¿cuántos son verdaderos ministros de la palabra de Dios? No, pero es que la gente dice: Dios bendiga al ministro. Pero ¿quién dice que es ministro? Mire, váyase a 2 de Corintios y con esto termino. Capítulo 5, versículo 20. Ahora, Veamos qué era lo que se creía el apóstol Pablo. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo? ¿Qué era Pablo lo que decía que él era? Es que verdad, su autoconciencia. Porque Pablo sabía lo que había sido por su autoconciencia. Por el conocimiento. ¿Recibe por qué? Por herencia. Yo soy lo que mi papá fue. Mi papá fue lo que mi abuelo ¿qué? Fue. El pecado se recibe por herencia. Entonces, ¿qué viene a ser el evangelio? Que usted predica. Pero para que ese evangelio haga efecto, ¿cómo tiene que sentirse usted? ¿Un verdadero qué? ¿Un verdadero qué? A ver, pues dígalo fuerte. Mire, ahí estamos hasta en cámaras, hombre. ¿Qué se tiene que sentir usted? ¿Un verdadero qué? Un verdadero ministro, y que se va a presentar usted frente al alcalde como un verdadero ¿qué? Ministro, y se va a ministerio que a cada uno de nosotros se nos fue encomendado. Fue el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Ahora sigamos leyendo. Mire, por eso le digo, toda área teológica descansa en la Biblia. Por eso, si usted no lee la Biblia, aunque lea 20 libros de teología sistemática, no va a entender nada. Y se lo digo de verdad. Vamos, seguimos. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, ¿por qué? Porque lo que usted le presenta a la gente es la doctrina de la salvación. ¿Me está entendiendo? Usted le presenta, por eso Pablo decía, en cuanto a la teología sistemática, que la evangelización es la proclamación de la palabra de la cruz. Y por eso Pablo decía a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que hay muchos por ahí que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. ¿Por qué? Seguimos leyendo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó a nosotros? A ver, ¿qué le encargó a usted?
Sí, a ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le encargó Cristo a Pedro? La palabra de qué. Y hablen lo que yo a ustedes les es que enseño. ¿Y qué le encargó a usted el Señor? La palabra de qué. Hermano licenciado, ministra, la gente no se compone. ¿Y por qué no se compone? Porque no está recibiendo la palabra de qué. Está recibiendo palabra en griego, palabra en hebreo, está recibiendo ciertos mensajes que se buscan ahora hasta por el Google. Sí, pero no está recibiendo la palabra de qué. ¿La palabra de qué? Sí, ahora seguimos. Oiga, ¿por qué? Por eso, tome en cuenta, pues, tome en cuenta. Y con esto de verdad ya termino. La palabra de la reconciliación, 20. Así que somos, ¿qué somos? ¿Y quién es un embajador? El que representa a un país, un estado, a un presidente. ¿Verdad que sí? Entonces usted y yo somos embajadores ¿de quién? ¿A quién representamos sobre la faz de la tierra? Porque predicamos la palabra ¿de qué? Entonces, ¿por qué la gente no está siendo transformada? ¿Por qué hay todavía rebeldía en la gente? Le digo por qué, y con esto termino. Seguimos leyendo. No se lo voy a decir yo, se lo va a decir la Biblia. Así que si usted no quiere aceptar algo, no acepte lo que la Biblia dice, porque lo que usted y yo predicamos es esto: la palabra de la reconciliación. ¿Me está entendiendo? ¿Quiere usted que la teología se le quede? ¿Quiere usted ver que la teología haga efecto? Sí, prediquemos la palabra de la ¿qué? Reconciliación, porque la teología es la ciencia que estudia de Dios y de sus relaciones con los hombres, pero no solamente con los hombres, con la creación entera. Seguimos, y con esto termino. Como si Dios rogase, ¿por medio de quién? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que no nos cansemos de decirle a la gente: acepten la palabra de la reconciliación, compóngase, hermano. Y aunque a usted no le parezca, yo le ruego a usted, como que si Dios estuviese rogando, que acepte la palabra de que se someta. Pues le doy un leñazo si sigue usted, pues délo, no importa. Yo soy embajador ¿de quién? ¿Embajador de quién? Entonces usted cuando predique, hágale saber a la gente: yo soy embajador de Cristo. ¿Y por qué soy embajador de Cristo? Porque mi autoconciencia, el conocimiento de sí mismo lo dice: cumplo el ministerio de la reconciliación. Por eso le digo, hay muchas cosas que se nos ha olvidado. Hermanos ministros, leamos la Biblia. No, hombre, si eso ni se lo deberíamos de recordar. Amén. Hermanos ministros, traigan sus diezmos completos. Eso ni se lo deberíamos de recordar. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque usted es un embajador ¿de quién? A ver, ¿cuántos embajadores de Cristo hay entonces? Entonces, ¿por qué son bravos cuando se les exige? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué fue lo que Cristo sometió a la voluntad del Padre? ¿Qué fue lo que Cristo sometió a la voluntad del Padre? Rápido. No, Cristo a la voluntad del Padre sometió su ego, su yo. Y por eso Pablo allá en Gálatas 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Mas ya no vivo ¿qué? El yo. Porque ¿sabe usted qué es lo que le cae mal a la carne? La exigencia del espíritu. Pero primero esa exigencia golpea el yo, el ego. ¿Y qué es lo segundo que lo resiente? La carne. Porque desde que Adán y Eva pecaron, lo que se apoderó del ego, de la carne, fue directamente el pecado. Entonces, amados hermanos ministros, ¿por qué somos enojados? Dígale que está la par. Ya no seamos bravos. No, nos exigen orar, gloria a Dios, aleluya. Nos exigen leer la palabra con gozo, con gozo. Somos embajadores ¿de quién? De aquel que estuvo dispuesto a hacer todo lo que el Padre quiere. ¿Y cómo se da cuenta usted? San Mateo capítulo 3.
Llega Cristo con Juan y le dice: es necesario, Juan, que tú me bautices. Y dice Cristo, dice Juan: ¿y cómo yo te voy a bautizar a ti? Mejor tú bautízame a mí. Y le dice Cristo: Juan, es necesario que toda justicia que se cumpla. O sea, no soy yo quien mando. ¿Me está entendiendo? No se enoje, hermano, trabaje más con los jóvenes, enseña, ya están cansados, hermano licenciado, ya no quiere, la gente ya está harta. No, pero usted no se canse, porque usted es embajador. Usted no se canse, aunque la gente se canse, usted no se canse. No nos cansemos de ser embajadores, no nos cansemos de pregonar el ministerio de la reconciliación, porque lo que predicamos es la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Yo le pregunto, ¿diferencia dentro de Noé y Pablo? No hubo. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Ah? Bueno. Y le pregunto, ¿y se arrepintieron? No. ¿Y él se arrepintió? No, él siguió predicando. Él, mira, la gente no quiere, pues yo no me arrepiento de seguir predicando, yo sigo predicando. Yo sigo cumpliendo lo que Dios me mandó a decir. Entonces le pregunto, ¿cuántos hemos sido llamados por el Señor? Levante su mano pues, diga: si yo he sido llamado por Dios, soy embajador. Me tiene que gustar, ¿verdad? Me tiene que encantar ser obediente. Saboree la obediencia. Mire usted, abrace la sujeción. Qué bonito, qué chulo, qué rico es ser obediente. Dicen amén. Dicen gloria a Dios. Así que bueno, que el Señor les bendiga a todos. Shalom, shalom, shalom. Que la paz de Elohim Adonai